Papá vino a México como misionero de Estados Unidos cuando estaba en sus 20s, pero un viaje de 3 meses se terminó convirtiendo en uno más de 30 años. Conocí una bella enfermera mexicana y pues el resto es historia. Soy la menor de 3 hermanos y hoy te quiero contar la historia de cómo Jesús cambió mi vida. Yo nací y crecí aquí en México, en un hogar cristiano. Mis padres siempre me instruyeron en la palabra a mis hermanos y a mí desde que éramos pequeños. Cuando estaba en la adolescencia, desde aproximadamente los 3 a los 16, me empecé mucho a involucrar en la iglesia, empecé a servir, pero realmente no tenía una relación personal con Jesús. Cada vez que escuchaba a las personas contar su testimonio, hablaban de Dios con este amor de un padre, explicaban cómo es este amor, este fuego de cuando te haces cristiano, y yo la verdad no entendía a qué se referían. Pero tampoco hice nada para cambiarlo. Estaba cómoda la manera en que estaba. Leía mi Biblia, pero lo hacía como una cosa más que tenía que hacer durante el día. Cuando estaba en la preparatoria, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a tener muchos problemas con mi autoestima. Empecé a tener depresión, ansiedad, ataques de pánico. Todo cambió. Recuerdo que mi mamá me decía: Clarisa, solo ve a Dios, Él puede ayudarte. Pero yo sentía que no podía ir a Dios, porque yo me di cuenta en ese momento que cuando yo estaba completamente bien, yo no buscaba a Dios de corazón y sentía que no tenía el derecho de pedirle que me ayudara cuando yo no lo había buscado. Pero lo que no entendía era que Jesús te llama a que vengas a Él tal y como eres. No necesitas cambiar para venir a Él. Ven a Él y Él te transformará. Y en diferentes situaciones sentía esto dentro de mí de: ven a mí, ven a mí. Y yo decidí que sí iba a ir a Jesús, pero ya que saliera de esta por mi cuenta. Así que decidí intentar en mis propias fuerzas, pero cuando intentas en tus propias fuerzas puede parecer que funciona, pero solo es temporal, porque el único que realmente puede hacer una transformación en tu vida es Jesús. Los meses pasaron y parecía que todo estaba funcionando. Durante este tiempo yo me aislé mucho, me alejé de mis amistades, dejé de servir en la iglesia, me apagué. Y pensé que todo estaba mejorando. Recuerdo pensar: ya puedo ver la luz al final de este túnel. Pero en un 14 de febrero, cuando tenía 17 años, tuve una experiencia muy traumática donde pensé que mi mamá había fallecido. Gracias a Dios la llevaron al hospital y todo estaba bien, pero eso hizo que mi ansiedad se disparara. A las semanas empecé a tener un problema con mi sistema nervioso. Empecé a tener movimientos involuntarios. De repente empecé a ser muy sensible a la luz, a los sonidos, a los olores, al tacto. Empecé a desarrollar estos episodios parecidos a convulsiones donde no perdía la conciencia, pero ya no podía controlar mi cuerpo. Lo que sentí en estos momentos era de desesperación. Para cuando tenía 18 años, creo que la mejor manera para describir esa etapa de mi vida era como si alguien hubiera entrado y hubiera apagado el switch de la luz en mi vida. Estaba cansada de doctores, cansada de medicamentos. Mi vida estaba llena de miedo. ¿Cuándo sería el próximo episodio? ¿Qué me va a detonar para tener otro episodio? Pero un día todo cambió. Recuerdo que fui a una de mis citas médicas, como de costumbre, y la doctora me dice esto. Ni siquiera era cristiana, pero me mencionó: puedo notar que estás llena de miedo. ¿A qué le tienes tanto miedo? Y le empecé a explicar lo que sentía día a día. Y ella me dijo: escuché que tu papá mencionó algo de la iglesia. ¿Tú crees en Dios? Y yo muy segura dije: sí, yo soy cristiana. Y en eso me dice: entonces, ¿en dónde está tu fe? Y en ese momento me di cuenta que a pesar de que había estado en la iglesia muchos años, a pesar de que servía, a pesar de que yo creía que Jesús había muerto por mis pecados y que Él era real y era el Hijo de Dios, realmente nunca había puesto mi confianza en Él. Porque es más que solo creer que Él existió, es darle tu vida, que tu vida dependa de Él, que sí, Él murió en una cruz, pero fue por tus pecados, fue porque Él tomó tu lugar y lo hizo por amor. Y tal vez para muchos cuando aceptan a Jesús en su corazón es una oración o algo más, pero para mí en ese momento fue: confío. Fue lo único que dije en mi mente, con lágrimas en mis ojos. Confío. Salí de esa cita
con un gozo y una paz que no podía explicar. Pero mis circunstancias no cambiaron. Seguía enferma, seguía teniendo mis episodios de convulsiones. Nada había cambiado a mi alrededor, pero tenía una paz y un gozo que no podía explicar y que nunca antes había sentido. Y tenía esta seguridad de que pase lo que pase, Dios iba a estar ahí. Y así fue como empezó mi relación con Dios. Uno de los mejores consejos que escuché fue el: sé honesta con Dios, dile la verdad. Su palabra dice que si pides, Él te lo dará. Así que empecé a hacer eso, empecé a pedirle: Señor, no tengo ganas de leer tu Biblia, dame el deseo. Señor, no sé orar, enséñame. Señor, la verdad no tengo ganas de servirte, dame el deseo. Y otro gran consejo que escuché es: si no sabes qué orar, ora la palabra de Dios. Y en Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y Dios contestó esa oración, porque empezó a mostrarme que tal vez por crecer en la iglesia no había hecho muchas cosas que el mundo considera malas, pero que realmente mi corazón estaba lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de vanagloria, lleno de pecado y necesitaba arrepentirme. Me mostró que yo no era tan buena como pensaba. Jesús se convirtió en la luz de mi vida, una vida donde solo había oscuridad. También me permitió conocer a una misionera cristiana que se enfocaba más en medicina alternativa, en hacer las cosas de una manera natural, y abrió puertas para poder estar con ella por 2 meses recibiendo tratamiento. Y gracias a eso pude tener un estilo de vida más estable. Recuerdo cuando cumplí 20 años que le oré al Señor y le dije: Señor, quiero que este año tú te conviertas en mi prioridad. Sé que hay más de ti. No me quiero satisfacer con lo que ya sé de ti, con solo ir a la iglesia los domingos y leer mi Biblia todos los días. Quiero más de ti. Y ese año Dios hizo cosas impresionantes. Ese fue un año donde empecé a servir más, pero empecé a desarrollar este miedo a servir porque cada vez que servía mi salud empeoraba. Pero recuerdo que un día, solo por un día, Dios me permitió tener salud. Por un día pude hacer cosas que llevaba años sin hacer. Y recuerdo al final del día escuchar algo muy claro: yo soy más grande que tu problema de salud, y tu problema de salud no va a ser un impedimento para que tú me sirvas. Y de hecho lo cumplió, porque curiosamente, cuando empecé a servir, solo me permití estar sana durante las horas que estaba sirviendo. Y pude ver su fidelidad, pude ver su poder, su milagro día tras día sobre cómo me sostenía en momentos donde no había manera. Debido a mi salud, yo no entré a la universidad, pero ese mismo año que hice esa oración, Dios me terminó llevando a un instituto bíblico en el cual en mi primer semestre empezó a tratar en mí un corazón dispuesto a seguirle. Me enseñó a que tenía que depender de Él y no de mi familia. Me sostuvo en los momentos donde sentía que ya no podía. Pude ver mi fragilidad sobre cómo solo tomaba un sonido, un olor o una luz para que yo me quebrara. Pero a pesar de mi fragilidad, Él me sostenía con sus manos. Y en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Al terminar mi primer semestre en el Instituto Bíblico, empecé a tener este presentimiento que iba a venir una prueba con mi salud. Durante las vacaciones, mientras empecé a leer un libro que hablaba sobre la sanidad divina de Dios, me di cuenta que en estos 4 años que había estado enferma, nunca había venido a pedirle a Dios que me sanara. Y yo pensé que no lo había hecho porque estaba confiando en su voluntad, porque decía: bueno, si Él me quiere sanar, Él lo hará, y si no, usará mi enfermedad para su gloria. Pero empecé a cuestionarme, empecé a preguntarme y examinarme: ¿por qué no he ido a Dios? ¿Por qué no tengo este deseo de ser sana? Y empecé a preguntarle a Dios, empecé a pedirle que me mostrara por qué, y me di cuenta que había incredulidad dentro de mí. No incredulidad de que Dios pudiera hacer milagros. Yo sabía que Dios podía hacer milagros, pero incredulidad de que no creía que Él quisiera hacer uno en mi vida. Yo sentía que porque había sido tan terca al venir a los pies de Jesús, Él me había dado este problema de salud para que me manteniera cerca de Él. Pensé que lo tenía por mi bien, para mantenerme cerca de Dios. Y empecé a orar y a pedirle a Dios: ayuda a mi incredulidad. Y el presentimiento de que se venía una prueba seguía aumentando.
Versículos a mi alrededor se repetían constantemente de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Otro en Jeremías que habla sobre los planes que Dios tiene para nosotros, son planes de bien y de esperanza. Cuando entro a mi segundo semestre, el presentimiento se intensificó. Los devocionales grupales, lo que leía, mi tiempo personal con Dios, todo inclinaba a que se venía una prueba de fuego, pero que esa prueba de fuego iba a ser para refinarme. Así que un día me despierto, leo mi Biblia en la mañana como de costumbre. Cuando empiezo a leer era en Zacarías sobre cómo Dios iba a pasar a su pueblo por el fuego para refinarlos. Así que oré y le dije, Señor, ya van muchas veces que me estás repitiendo que viene esta prueba. Si es necesario que pase por ella, está bien, pero te pido una cosa. Toma mi mano. Como una niña pequeña, toma mi mano y guíame por el fuego, porque yo no puedo. Porque yo sola no puedo. Termino de leer mi Biblia, de repente empiezo a tener muchos tics en mis piernas, ya no puedo caminar. Esto ya me había pasado antes, que pierdo control de alguna de las extremidades de mi cuerpo por un periodo de tiempo, tal vez unos minutos, máximo 1 o 2 horas. Pero las horas pasaban y yo no podía caminar, no podía controlar mis propias piernas. A los 2 días empecé a perder el control de mis manos también. Y en esos días Dios realmente quebrantó mi orgullo. Decidí regresar a mi casa, aunque sea por una semana, para hacer ciertos tratamientos para regresar a la normalidad. Pero un día mientras estaba en cama, estaba leyendo y Dios contestó una oración. Porque mientras leía mi Biblia, no recuerdo qué pasaje exactamente era, pero hablaba sobre cómo cuando tú le das tu vida a Jesús, Él perdona todo tu pecado. Él perdona tu pasado. Ahora cuando Dios te ve a ti, ya no te ve como el pecador que eres, ya no ve tu pasado, ve la sangre de Jesús cubriéndote. Y me di cuenta, mi problema de salud no es un castigo de Dios. Dios no me lo dio porque fui muy terca al venir a Él. Jesús ya perdonó todo en el momento que yo le di mi vida a Jesús. Él perdonó toda esa terquedad, Él perdonó todo mi pasado. Y la razón por la que yo tenía este problema de salud era por un propósito para su gloria. Me llené de gozo, de una paz que dije, después de 4 años entiendo. Esto es con un propósito. Y yo pensé en ese momento, la prueba terminó. Dios ya contestó mi oración. Pero realmente era Dios preparándome para lo que se venía. Al siguiente día, de repente tengo uno de estos episodios y fue muy raro porque normalmente son detonados por algo. Una luz, un sonido, un olor. Pero de repente mi cuerpo entró en un ataque. Al siguiente día, despierto, mi cuerpo está muy inquieto, estoy teniendo muchos tics y mi cuerpo entra en otro ataque. Y la cosa con estos episodios es que yo estoy consciente, incluso puedo estar tranquila, incluso puedo hablar, pero pierdo completo control de mi cuerpo. Y los latidos de mi corazón suben bastantes, entonces durante cada episodio yo tenía que tomar una pastilla que controlara mis latidos. Y si era un muy mal día, que tenía varios seguidos, lo más que podría estar en ese estado era de 40 minutos a 1 hora. Y ese día mi cuerpo entró en ese estado, mas no paró. Le dije a mi papá que me llevara al hospital porque me habían dicho en un inicio que pues podía haber riesgo de un infarto. Me llevó a emergencias. Y estuve en ese estado por 7 horas. Mi cuerpo no paraba, el medicamento no estaba haciendo efecto. Me debió de haber dejado dormida por horas, pero solo funcionó 10 minutos. Pero aún seguía sintiendo esa paz y ese gozo que sobrepasaba todo entendimiento. Mi familia estaba a un lado mío, leyéndome los salmos. Y recuerdo para la última hora que con lágrimas en mis ojos le decía a Dios, Señor, quiero descansar. Por favor, solo para mi cuerpo. Quiero descansar. Y finalmente pude descansar y recuerdo que tenía mis ojos cerrados. Pusieron una venda en mis ojos porque era muy sensible a la luz y tenía mis brazos así, acostados. Y en eso siento que alguien está tomando mi mano. Volteo, me quito la venda de los ojos y no había nadie ahí. Y recuerdo solo sonreír y recordar la oración que le había dicho a Dios. Si me vas a pasar por este fuego, toma mi mano en el proceso. Decidieron dejarme en el hospital en observación por 24 horas. Yo pensé que iba a regresar a mi casa, pero mi cuerpo no se estabilizó. Seguía entrando en episodio tras episodio. Y recuerdo que al día siguiente me puse a pensar en lo que acababa de pasar. Y dije,
Yo debí de haber muerto ayer. No había manera que mi cuerpo soportara 7 horas en ese estado. Pero Dios había hecho el primer milagro porque algo muy curioso. Durante las 7 horas que estuve en emergencias, mi latido nunca subió. Y en ese momento, cuando me di cuenta que yo debía haber muerto, no sentí miedo, estaba feliz porque sabía dónde iba a ir. Estaba feliz el hecho de que iba a poder ver a Jesús más pronto. Pero algo sí me dejó pensando. Me di cuenta que sí estaba invirtiendo mi tiempo bien, pero que los planes que tenía a futuro ya no tenían sentido. El éxito que quería, lo que quería hacer con mi vida, de repente ya no tenía sentido. Y me di cuenta que quería vivir para Jesús. Quería vivir para que otros pudieran tener ese gozo y esa paz que yo sentí en ese momento. Que pudieran tener esa esperanza de que después de esta vida hay una vida eterna que podemos pasar con Jesús. Día a día hay personas que se están muriendo, que se están perdiendo, que están siendo llevados a una eternidad separados de Dios. Pero si tan solo supieran de Jesús, si supieran de su salvación, ellos también podrían tener esa esperanza. Los días seguían pasando, mi cuerpo no lo podían estabilizar. Me cambiaron de hospital, seguí internada y durante todo este tiempo seguía teniendo esa paz y ese gozo. Lágrimas ya no caían de mis ojos, solo una sonrisa en mi rostro. Y en las noches oscuras seguía sintiendo esa mano sosteniendo mi mano. A pesar de que mi cuerpo no estaba estable por completo, a los días me dieron de alta con medicamentos que me hacían estar dormida la mayor parte del tiempo. Y lo que hicieron en el hospital fue prácticamente ir descartando sobre las cosas que no tenía. Me hicieron muchos exámenes y fue muy curioso porque me di cuenta que lo que tenía no era un problema neurológico y era lo que yo siempre pensé porque era algo relacionado con mi sistema nervioso. Durante este tiempo en el hospital pues no podía caminar, no podía sostener cosas, mi cuerpo estaba en un estado muy débil. Cuando me dieron de alta, apenas estaba empezando a volver a caminar. Y unos días después de que me dieran de alta, una noche en mi cuarto, decidí arrodillarme y orar a Dios y agradecerle por el milagro que había hecho de salvar mi vida. Y en ese momento, mientras estaba orando, es como si de repente finalmente pudiera entender cuál era mi problema de salud, porque en estos 4 años era mucha confusión sobre qué era lo que realmente tenía. Había tenido muchos diagnósticos diferentes, muchos tratamientos diferentes, que algunos funcionaron parcialmente, pero realmente no podía entender después de que escuché en el hospital que no era un problema neurológico y que los movimientos involuntarios no venían de mi cerebro. Estaba muy confundida y de repente Dios me dio entendimiento de qué era lo que realmente tenía, que todos estos años no había sido un problema de salud, pero realmente eran 2 cosas, algo con mi cuerpo que afectaba a mi sistema nervioso, pero también mucho de eso era trauma que mi cuerpo tenía por esa experiencia que había tenido cuando pensé que mi mamá había fallecido y tenía sentido porque ciertas cosas se repetían en ciertas fechas, ciertos patrones. Y recuerdo que me levanté y fui al cuarto de mis papás, abrí la puerta y les dije, ya finalmente entiendo qué tengo. Puedo ir con este doctor, puedo ir con este psicólogo, puedo regresar a tratamiento con esta doctora. Voy a poder estar bien. Y regreso a mi cuarto y en eso me quedo. Espera, mi Dios es más grande que ellos. Mi Dios es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que partió el mar en 2, el Dios que derrotó ejércitos. Mi Dios es Jesús, quien sanó a miles y miles de enfermos con sus manos. Mi Dios es aquel que creó el universo con su voz. Y vuelvo a ir al cuarto de mis papás, los vuelvo a despertar y les digo, no necesito hacer todo eso. Dios puede sanarme. Regreso a mi cuarto, me arrodillo y le entregué todo a Dios. Le dije, te entrego todos esos traumas que ni siquiera sabía que tenía. Te entrego mi enfermedad. Y una historia vino a mi mente y la sentí que estaba viviendo esa historia en ese momento. Cuando el hombre que tiene lepra viene a Jesús y le pregunta que si quiere sanarlo. Y Jesús le responde, sí quiero. Y luego de rendirle todo, vino también a mi mente la historia de la mujer que tiene el problema de sangrado,
que lo único que buscaba era tocar el manto de Jesús. Y cuando lo toca y es sana, y Jesús le responde, ve hija, tu fe te ha sanado. Físicamente no me sentí diferente en ese momento, pero sentí una seguridad dentro de mí de Dios me está sanando. Me voy a dormir, despierto al siguiente día y el tic que había estado en mi pierna desde que salí del hospital ya no estaba. Al parecer la fe que tenía el día anterior se fue porque empecé a dudar. Señor, ¿realmente me está sanando? Bajo a desayunar. A mi mamá se le caen muchas cazuelas y empieza a haber mucho ruido en la cocina. Pero pasó algo muy curioso. Mi cuerpo no estaba reaccionando al ruido. Y empecé a pensar, ¿realmente Dios me está sanando? Tuve que regresar al instituto bíblico y día a día me iba exponiendo a más cosas que normalmente me pondrían en una situación muy grave, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. Y pude ver que Dios seguía siendo el mismo Dios de milagros, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No solo salvó mi vida ese día en el hospital, sino que también me sanó después de 4 años. Y no solo eso, sino que también proveyó para la cuenta de miles y miles de pesos que se había hecho por todo el tiempo que había estado internada en el hospital y todos esos exámenes que se me habían hecho. Han pasado 4 meses desde que Dios me sanó. Ya no tengo más episodios, mis sentidos ya no están sensibles. Me ha permitido hacer cosas que pensé que nunca iba a poder hacer. Me ha permitido servirle. Y algo que quiero que sepas a ti quien esté escuchando esto. Tal vez tienes miedo de venir a Jesús. Tal vez te pones a pensar en todas las cosas que tendrías que dejar para aceptarlo en tu vida, para hacerlo Señor de tu vida. Pero ponte a pensar lo que Él hizo por ti. Estamos tan acostumbrados a escuchar la frase, Jesús murió por mis pecados. Jesús lo dejó todo por mí. Pero ¿qué implicó dejar todo? Dejó el cielo mismo para venir aquí a la tierra. Él mismo nos creó, mas vino y fue despreciado por su propia creación. Fue torturado, azotado, desfigurado, asfixiado en una cruz. Y no solo fue lo físico. ¿Qué significaba morir por tus pecados? Significa que Él tomó tu lugar. Tú merecías esa muerte. Tú merecías esa muerte. Nosotros merecíamos estar separados una eternidad de Dios porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Y nadie más podía tomar nuestro lugar. Los miles de ángeles no podían, ellos son parte de la creación. Otra persona no puede, también es un pecador. El único que podía hacerlo era Dios mismo. Y no tenía por qué hacerlo. Pero Jesús voluntariamente dijo, yo lo voy a hacer. Yo tomaré su lugar. Así que Él vino a esta tierra, sufrió por ti, tomó tu lugar y en ese momento en la cruz cargó con tus pecados, con los pecados de toda la humanidad. Y su palabra dice que el que no conocía pecado se hizo pecado por ti, por mí. En ese momento Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ni siquiera la muerte pudo detenerlo porque Él resucitó al tercer día. Y algo más asombroso de esto es que Él dice, ten, la salvación es un regalo. No tienes que hacer nada para ganártela. Yo ya hice todo por ti en esa cruz. Solo acéptala. Cuando te dan un regalo en tu cumpleaños o Navidad, ¿qué es lo que haces? Lo aceptas. Ven a Él, ven a sus pies, reconoce que necesitas un Salvador. Reconoce tu pecado, reconoce que no puedes en tus propias fuerzas, que por más que intentes, no podrás. Pero Jesús ya lo pagó todo en esa cruz. Él ya tomó tu lugar. Solo ven a Él. Solo acepta su regalo de salvación. Él ascendió al cielo y está preparando un lugar para nosotros. Imagínate tener un Dios tan grande que necesitas toda una eternidad para conocerlo. Y nos mandó a decirle al mundo de este mensaje de salvación. ¿Qué estás esperando? Ven a los pies de Jesús. El día de mañana no lo tienes asegurado. Nadie lo tiene. Él te está esperando con